Le invito, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Cuando usted ya lo tenga, me dice amén. Bueno. Hermanos, hay preguntas que para usted y para mí son preguntas incómodas. Hay preguntas que son comprometedoras. ¿Sí o no? Hay preguntas que son difíciles. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, hace poquito, y me decía mi mamá: hijo, venga para acá. ¿Quién quebró la maceta? Ay, hermano, esas preguntas son difíciles. Creo que usted sabe cuál era la respuesta, ¿verdad? Hay preguntas más difíciles todavía. Lastimosamente, cuando los padres en ocasiones ponen a los hijos en circunstancias bien difíciles. ¿Con quién te vas? Esa pregunta no es fácil y ningún hijo desea escucharla. Pero hay preguntas que son importantes y trascendentes, no solamente en este tiempo, sino por la eternidad. Y hace 2000 años o alrededor de 2000 años se hizo una pregunta un hombre, y este era Pilato. Versículo número 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: crucifícale. Esta mañana yo quiero que usted y yo hablemos bajo el título: una pregunta importante. Una pregunta importante. Pilato se preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Ahora nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión Pilato nos está representando a usted y a mí. Y por tal razón ahora esa pregunta también debemos hacerla nosotros. Note ustedes que esta pregunta es una pregunta que ha sido elaborada en tiempo presente. Y si Pilato nos representa y nosotros podemos también seguir este mismo drama, podemos preguntarnos: ¿qué pues haré de Jesús? Y debería de estarse haciendo esa pregunta en este preciso momento: ¿qué yo haré de Jesús? Es una pregunta importante, indispensable, trascendente, en tiempo presente. Es una pregunta de carácter personal. Nadie puede contestar por usted, nadie puede contestar por mí. Cada uno de nosotros somos responsables de la respuesta que damos. Es una pregunta pertinente, es decir, oportuna y de carácter urgente. Es decir, la respuesta tenemos que darla ahora. Amén. Mire qué interesante esto. Cuando Pilato se hizo esta pregunta, pues él tenía delante de sí a Jesús, y los fariseos, los religiosos de aquel entonces, llevaron a Jesús para que él diera un veredicto o un dictamen. Y él les pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? Y él tenía que darse una respuesta a sí mismo. Aunque todos los que lo llevaron le contestaron y le dijeron: crucifícale, él tenía su propia respuesta. Tenía que llegar a su propia conclusión. Como usted y yo también en esta mañana tenemos que tomar nuestra propia decisión. Amén. Y no estoy hablando sencillamente de aceptar a Jesús, o como comúnmente nosotros decimos: me voy a hacer evangélico. Estoy hablando de realmente qué hacemos con la persona de Jesús. ¿Es Él el Señor de nuestra vida? Es fácil decir, pero no es lo mismo ser. Cualquiera dice ahora: soy evangélico, soy cristiano, Jesús es mi Señor, pero ¿es verdaderamente su Señor? ¿Qué pues haremos de Cristo? ¿Qué pues haremos de Jesús? Pilato tenía, hermano, óigame bien, póngame atención. Pilato tenía algunas voces que lo confrontaron y que le invitaron a tomar una decisión. En el versículo número 18 del pasaje de Mateo capítulo 27 encontramos lo siguiente: porque sabía
Es decir, Pilato sabía que por envidia le estaban entregando. Pilato tenía una voz que le estaba diciendo qué hacer con ese personaje, qué hacer con Jesús. Pilato tenía la voz de la razón, y esa voz también está en cada uno de nosotros. Óigame bien, Pilato no era ningún tonto. Para ser gobernador de un pueblo gobernado por los romanos, no era requisito ser un tonto. Pilato era alguien muy inteligente, astuto, audaz. Y el pasaje dice de que él se dio cuenta, él sabía perfectamente, su razón le estaba diciendo, estos por envidia lo han traído, él no ha hecho ningún mal, no ha hecho ningún daño, estos son envidiosos. ¿Qué la razón le dice a usted acerca de Jesús? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos tres opciones. Número uno, podemos pensar en relación de Jesús o el Jesús histórico, podemos pensar de él y decir, él era un mentiroso. Triste, pero muchos piensan así. ¿Por qué era un mentiroso? Dijo ser el Mesías y no lo era. Y actualmente muchos religiosos judíos todavía piensan de esa manera, no era el Mesías. Otros podrán decir como segunda opción, él era un maniático, era un loco. Él realmente pensó ser el Mesías, pero no lo era. Y la tercera opción, otros podrán decir, él verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Qué su razón le dice? ¿Qué le dice la voz de la razón? Al igual que Pilato, usted tampoco peca de ingenuo. Usted y yo somos muy sensatos y tenemos la suficiente coherencia como para estar seguros de cuál es nuestra respuesta. ¿Está de acuerdo conmigo? No solamente la voz de la razón fue la que le habló a Pilato y la que nos habla ahora, sino me llama la atención que en el versículo número 19 dice de la manera siguiente: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir con alguien, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La voz de un ser querido. Todos hemos tenido algún ser querido, una madre, un cónyuge, un hijo, un padre, un amigo, que nos ha dado un buen consejo y nos ha dicho, busca más de Jesús. Todos hemos tenido a alguien que nos ha aconsejado y nos ha dicho, entrégate a Cristo, que Él sea el que guíe tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, reconócelo como el Rey de Reyes. Pilato en esta ocasión escuchó la voz que su esposa le envió, el recado que su esposa le dio, y le dijo, no tengas nada que ver, porque algo hay en este hombre. Algo hay en este hombre. Al igual que Pilato, muchas personas hoy en día ignoran la voz de esa madre que ha estado orando por muchos años y le ha dicho, hijo, busque a Dios, no tiene opción. Muchos hombres han ignorado la voz de sus cónyuges que les han dicho, mi amor, estoy orando por ti, busca a Dios, entrégale tu vida a Cristo. Muchos creyentes hoy en día han ignorado la voz de sus pastores, de sus líderes, de sus mentores, de sus amigos, de personas espirituales que les han aconsejado y les han dicho, busca más a Dios. A Dios no le gusta la tibieza. Busca más a Dios. Al igual que Pilato, muchos hombres han ignorado esta voz. Pero en el versículo número 23 encontramos, y el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes o allá vosotros. Una tercera voz que a Pilato lo estaba martillando era la voz de la conciencia. Algo dentro de él le decía que este hombre no merecía ser condenado. La conciencia le estaba hablando, y es una voz que en el presente a cada uno de nosotros también habla. Muchos intentan obviarla, ignorarla, prescindir de ella. No se puede.
Es una voz tan fuerte y cada uno de nosotros la hemos oído. Pilato incluso escuchó la voz del mismo Señor Jesús. En San Juan capítulo 18, en el versículo número 33, dice de la manera siguiente: 37, dice: y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Se estaba refiriendo a Jesús, estaba hablando con él. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Óigame, Pilato no solamente escuchó la voz de su razón, ni la voz de un ser querido, no solamente escuchó la voz de su conciencia, sino que también escuchó la voz del mismo Señor Jesús. Usted me dirá, hermano Oscar, pero yo nunca he escuchado la voz de Jesús audiblemente. Y yo le diría, sí la ha escuchado. Y ahora la está escuchando. Porque simplemente yo soy un mensajero, que simplemente le estoy transmitiendo el mensaje de Dios. Y lo que en mi boca está no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Y lo que a su corazón llega es la voz de Dios, Dios directamente hablándole por medio de su palabra. Pilato no solamente tuvo voces que lo confrontaron, sino que a la hora de valorar y de tomar una decisión, óigame bien, Pilato tuvo valores que lo controlaron. En base a todo esto, si tanta gente se acercó, tantas voces Pilato escuchó, ¿por qué no tomó una decisión? Por la misma razón que muchos hoy no toman la decisión de entregarse a Cristo de una forma radical. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo al versículo 20 del pasaje que leímos, encontramos algo bien interesante. Pero los principales sacerdotes y los ancianos los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que diese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora vea conmigo por favor Marcos 15:15. Marcos 15:15. Dice de la manera siguiente: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. ¿Cuál fue la petición de ellos? Que dieran a Barrabás. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de soltarle para que fuese crucificado. Hermano, un valor que dominó la decisión de Pilato fue la opinión pública, el qué dirán. Queriendo satisfacer al pueblo, él dijo: no es posible, ¿qué van a decir estos de mí? Quiero tenerlos agradados a todos. Óigame bien, somos muy conscientes de algo. Cuando exponemos la verdad, estamos muy conscientes que habrá un grupo de personas que no va a estar de acuerdo con nosotros. Pero al final, ¿qué importa? Es la verdad. Pero no voy a pretender agradar a los hombres antes que a Dios. Si es de mostrarme íntegro delante de Dios y delante de los hombres, óigame, ¿qué importa desagradar al jefe? ¿Qué importa desagradar a quien sea? Si a Dios agradamos, con eso nos podemos dar por satisfechos. Pilato estaba interesado en algo y él decía: quiero agradar a la gente, quiero agradar al pueblo, quiero simpatizar con ellos. Así que los voy a soltar porque si no voy a quedar mal con todos ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el creyente ha dejado de hacer o ha hecho cosas que no debe de hacer o que debería de haber hecho simplemente por no ofender a los demás? A Pilato lo envolvió este valor de la opinión pública. Él pesó más eso que realmente lo que él creía que era verdadero. Pero no solamente eso, en San Juan capítulo 19, en el versículo número 9, encontramos que Pilato entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces, mire, aquí se enojó, ¿verdad? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A mí no me hablas. Óigame bien, un valor que estaba delante de Pilato entre ceja y ceja era el orgullo. Y no hay nada que nos pueda separar de Dios más que el orgullo. Es que yo, hermano, no puedo hacer eso. Óigame, es que yo, hermano, no me puedo doblegar. Es que yo no puedo hacer lo que me dicen. Es que yo no puedo ceder. Es que yo soy autoridad. Es que yo soy el hombre de la casa. Es que yo soy aquí. Óigame, óigame. Examinemos nuestro corazón si realmente lo que reina es la humildad o hay orgullo que prevalece. Orgullo en ocasiones disfrazado de religiosidad, de dignidad. Acabamos de estar cantando cuán indispensable es menguar yo para que Él crezca. Pero mire, hermano, no solamente esto puso en tela de juicio o en balanza Pilato, sino que también él puso en balanza dos cosas: su posición, oiga bien, su posición y su posesión, lo que él era y lo que él tenía. Puedo perderlo. Y tan bonito, ¿verdad? Pues en el versículo número 12 de San Juan, capítulo 19, dice: desde ese entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, ya mucho, ¿verdad? Y Pilato dijo: no puede ser, lo voy a soltar. Pero los judíos daban voces diciendo: si lo sueltas, no eres amigo de César. Mire qué jugada de estos hijos del diablo. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué le estaban diciendo? Si sueltas a Jesús, este se ha proclamado rey, rey de los judíos, y los judíos están bajo el dominio romano, y el rey y gobernador supremo de Roma es César. Y si tú lo sueltas, estás de acuerdo con él, y nosotros le vamos a ir con el chicle, le vamos a ir con el chambre, y le vamos a decir que tú estás apoyando a otro rey, a otro hombre que se hace llamar rey. Pilato dijo: me quedo sin chamba, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, se me fue el carro, perdí el salario, se me va la amistad de este amigo que tiene dinero. Qué serio, ¿verdad? No, hermano, no se preocupe, no le diga nada, él es don fulanito. Ah, bueno, es que sí, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues, yo sé quién es él. No le digo nada. Qué serio, ¿verdad? Pero sabe una cosa, Pilato le dice, bueno, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Pilato tenía temor de perder todo aquello. Y eso fue como el clímax para él. Eso fue como la chispa, ¿verdad?, que encendió la mecha. Y dijo: no es posible, yo no estoy dispuesto a perder lo que tengo por este hombre. Yo no estoy dispuesto a perder mi vida, entre comillas, porque este hombre la gane. Óigame bien, para ganar la vida en el reino de Dios es necesario perderla. Porque si el grano no cae en tierra y muere, no dará fruto. ¿Me doy a entender, hermano? Pero, hermano, en ese momento se armó un veredicto, se armó un caso. Y Pilato tenía que tomar una decisión. La decisión Pilato la tomó. Usted y yo leímos que él se pretendía lavar las manos. Pilato intentó con eso, obviamente, ignorarlo. En San Juan 18:31 encontramos, hermano, lo siguiente, versículo 31.
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, Pilato intentó ignorar la situación. Bueno, y juzguen ustedes, si esto es algo religioso, ¿verdad? Háganlo ustedes. Ellos le dijeron: no, Señor, no somos nosotros, eres tú. Pilato intentó y les dijo: ¿de Galilea viene? Sí, de Galilea. Llévenselo a Herodes, hombre. Él es el rey de Galilea, llévenselo a él. Pilato intentó que otro tomara la decisión. Nadie va a tomar la decisión por usted, Señor. Nadie. Pilato intentó permanecer neutro y dijo: bueno, entonces como no hay lo que hacer, porque mandó a Jesús donde Herodes, Herodes lo regresa. Y bueno, y eso es lo que pasa. Intentemos tirarle la pelota a otro, va a regresar y Jesús va a estar otra vez delante de nosotros. ¿Qué harán con Cristo? Y cuando vio que estaba acorralado, dijo Pilato: tráiganme agua, por favor, me lavo las manos, me agacho y revira contra, porque yo no quiero nada de esto. Nadie puede permanecer imparcial, nadie. Y Pilato creyó que con esa jugadita él había decidido, valga la redundancia, no decidir. Pero no se puede, señores, no se puede. Pilato tomó su decisión. Muy bueno. Ahora yo quiero que usted y yo tomemos nuestra decisión. Mana Alma, ¿me puede ayudar? Quiero que usted y yo tomemos nuestra decisión. Y esta mañana quiero que hagamos algo, una especie de dramatización. En otra ocasión hice esto bajo otro concepto. Gracias. Sentemos a Jesús y hagamos un veredicto, o hagamos una escena. Ustedes son el jurado, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo en ser el jurado? Y ahora vamos a ver, como en todo caso, vamos a darnos cuenta a través de testigos qué sucede. ¿Quién es este Jesús y qué podremos hacer con él? Vamos a hacer una serie de preguntas a algunos testigos para que ustedes tomen una decisión ahora y ustedes den el veredicto. Que aunque parezca drama, esto es real. Usted va a dar el veredicto ahora. Y no se va a dar en consenso solamente, sino individual. Llamemos en esta mañana a algunos familiares del acusado, ¿les parece? Bueno, entonces pase por favor su primo, Juan el Bautista. Mucho gusto, don Juan. Usted que se vistió con pieles de camello, usted que vivió con él y con su familia, ¿qué tiene que decir acerca de este hombre? Escuchemos la voz de Juan y su testimonio. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, señor Juan. Puede sentarse. Bueno, ¿habrá alguien aquí de los que andaban con él? Pase, Juan. Usted, el apóstol Juan, pase. Usted que es un místico, que escribió y a quien se le fue revelado el libro de Apocalipsis, usted que escribió las epístolas y que escribió el evangelio de Juan, ¿qué tiene que decir acerca de este personaje? Háblenos, oigamos lo que él dice. Y él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, apóstol Juan.
Vaya a sentarse. Yo quisiera esta mañana convocar a alguien que nunca se ha visto en un juzgado, que nunca ha testificado en un juzgado, y quisiera llamarlo desde el tercer cielo. Ángel, dinos, ¿qué tienes que decir acerca de este hombre? ¿Qué tienes que decir acerca de él, de su vida, desde su nacimiento? ¿Qué tienes que decir acerca de él y de su labor? Y él dirá: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias, ángel. Gracias. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Que este juicio es muy imparcial o muy parcial? ¿O no es correcto, no es equitativo? Porque estamos llamando gente amiga del acusado. Bueno, está bien. ¿Puede pasar un fariseo de los que están afuera? ¿Puede entrar un fariseo, por favor? Señor fariseo, ¿qué tiene que decir en relación a Jesús? ¿Qué tiene que decirnos en relación a Él? ¿Qué tiene que decirnos y el por qué usted lo condena? ¿Por qué usted lo llama aquí a este lugar y quiere que lo crucifiquen? ¿Por qué? Y el fariseo dirá: este a pecadores recibe y con ellos come. Ok. Judas, ¿me escucha? Judas, usted que caminó con él, pero que al final decidió traicionarlo, ¿qué tiene que decir Judas acerca de él? Ahora él está aquí sentado. ¿Qué tiene que decir? Y Judas responde: he entregado sangre inocente. Bueno, si llamamos a un ángel, hermano, llamemos a un demonio, pues. Llamemos a un demonio. Venga, señor demonio, le pedimos que diga la verdad y que se sujete a ella nada más. ¿Qué tiene que decir en relación a este personaje? ¿Qué tiene que decirle a él? ¿Qué tiene que decirle? Y el demonio dice: yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, llamemos a un testigo que yo considero indispensable y el determinante. Para el tal pido respeto y reverencia. Guarde silencio, por favor. Escuchemos. Padre Celestial, ¿qué tienes que decir de Jesús? ¿Qué nos dices acerca de Él? Oigamos su voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué evidencia tenemos? Hemos escuchado los testimonios, y si el testimonio de 2 o 3 es válido, tenemos más de 3. ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué evidencia nos dejó? ¿Qué evidencia tiene de que verdaderamente es el Hijo de Dios, a quien debemos seguir y oír? ¿Qué evidencia hay? Bueno, hay una sencilla, que en su concepto no es tan sencilla. Al tercer día resucitó. Wow. Y alguien dirá: hermano, se lo inventaron, no sucedió. ¿Cree usted? No pasó. La Biblia dice que más de 500 personas lo vieron resucitar. Es más, hay como 3 versiones diferentes de la resurrección. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en eso. Bueno, no estamos criticando literatura en este momento. Estamos viendo evidencias. Está bien, su punto de vista, lo respeto, pero no lo comparto. Oiga bien esto: si no hubiera sido real que este hombre resucitó,
¿Usted cree que esos 12 discípulos hubieran dado su vida por él? Todo hombre, para salir de un problema, cuando tiene la costumbre, miente. Pero nadie he conocido yo que mienta para meterse en un problema. Y ellos sabían que el decir y testificar de la resurrección de Cristo era suficiente para que su vida corriera peligro. Y ellos entregaron su vida, conscientes de que habían visto a un Jesús resucitar. Pedro sufrió la crucifixión, Jacobo sufrió la espada, Esteban sufrió las piedras. Y no crea que eran piedritas de hondilla, hermano. Eran piedras tamaño familiar que las dejaban caer sobre el cuerpo y la cabeza y despozolaban a la gente. Era una muerte tremenda. Juan sufriendo en calderas de aceite y viviendo. Hombres siendo decapitados como el apóstol Pablo, quien dijo que había sido al último al que se le había presentado. Hombres que vieron a Jesús resucitado. Estos hombres entregaron su vida y son el vivo ejemplo histórico, no solamente en literatura religiosa, en literatura secular. Josefo y tantos escritos más que hablan literalmente de cómo estos personajes murieron por causa de Jesús y por la esperanza de su resurrección. Es una evidencia. Ahora, señores del jurado, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harán con Cristo? Se recuerda que usted es el jurado y que usted decide qué hacer con él. Ha escuchado el testimonio, ha escuchado y visto la evidencia. Ahora la pregunta es: ¿qué hará con Cristo? Él quiere ser el Señor de su vida. El apóstol Juan, quien fue uno de los que nos testificó ahora, dice lo siguiente en Primera de Juan capítulo 5, en el versículo número 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna. Y esta vida está en Jesús, su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué hará con Cristo? ¿Qué hará con Cristo? Jesús nos invita, el Padre nos invita, la palabra de Dios nos invita a que lo recibamos como nuestro Señor, que guíe nuestra vida, y de esa forma obtendremos la vida. Cierre sus ojos en esta mañana. Cierre sus ojos. Y quiero invitarle a tomar una decisión. Quiero invitarle a tomar una decisión. ¿Qué decisión? A rendirse a Jesús todos los días de su vida. No es una decisión temporal, es una práctica constante, es un estilo de vida. Y a usted que nos ve a través del internet, quiero invitarle a que se haga esta misma pregunta: ¿qué haré de Cristo? ¿Intentaré rechazarlo? ¿Intentaré ignorarlo? Quiero decirle, no se puede. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Tome una decisión ahora, y yo le aconsejo que se entregue a Jesús. Es la mejor decisión que puede hacer. Ríndase a Él, que Él sea el Señor de su vida. No espere más tiempo. Es una pregunta oportuna,
presente, pertinente, urgente. Tome la decisión ahora. Y usted que está aquí conmigo, tome también su decisión. Entregue su vida a Jesús. Y Jesús nos da una esperanza viva y nos dice que el que le tiene a Él tiene la